¿Se logra visualizar? Todavía no, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla. Maestro, sí se visualiza, dice diversidad cultural, étnica y lingüística. Ah, sí se visualiza, excelente. Entonces empezamos de una vez. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Aunque son todas, ¿ya son las 2 ya? A ver, confírmenme. O está mi reloj mal. Sí, ya son las dos. Ya, perfecto. Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la recuperación, chicos, la recuperación ya en este caso de la semana 3, ¿ya? De la semana 3. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Silva Flores Gabriela. Empezamos con diversidad cultural y étnica, ¿ya? Diversidad cultural y étnica. A ver, muchachos, el Perú es un país muy diverso, el Perú es un país bilingüe. El Perú tiene una diversidad tanto cultural, religiosa, ¿no? A nivel de, por ejemplo, platos típicos, gastronómicos, ¿no? Tecnología también ahora, ¿no? Costumbres, tradiciones. O sea, el Perú es una mezcla, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en la foto tenemos toda una gran variedad, ¿no? Diversidad cultural, étnica y lingüística. Aquí en el Perú tenemos más de 48 lenguas oficiales, ¿ya? 48 lenguas oficiales y 55 etnias, ¿no? Son en total, muchachos. Cuando hablamos de una diversidad, hablamos de, por ejemplo, multiplicidad, hablamos de diversidad, ¿no es cierto? Múltiple. Mira, dice aquí, la diversidad cultural es la convención sobre la protección y promoción de qué? De la diversidad de expresiones, ¿no? Son las diferentes expresiones o manifestaciones de quién? De estos grupos de personas que están dentro del territorio peruano, ¿no? Diferentes culturas, diferentes tradiciones. ¿Qué más dice aquí? Promovidas por la UNESCO, ¿no? En el año 2005. ¿Qué señaló la UNESCO acerca de la diversidad cultural? Mira cómo lo planteó. La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades. Mira, eso fue el planteamiento de UNESCO, ¿ya? Estas expresiones, ¿cómo son, muchachos? A ver, se transmiten dentro de los grupos y también en las sociedades, ¿no? Se van transmitiendo, se transmiten de generación en generación. Recuerda que por ejemplo, una costumbre es un hábito, ¿no? Un hábito, pero la costumbre es parte de una tradición. La tradición es el evento, ¿no? La tradición es la esencia, ¿no? Mira, estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos, en la sociedad, se expresa a través de distintos modos, como por ejemplo, ¿de qué? Creación artística, producción, difusión, distribución, disfrute de las expresiones, ¿no? Por ejemplo, mira, y ahí están vestidos con su sentido de pertenencia, ¿cierto? Y están expresando una forma de cultura, ¿no? A eso se le conoce como sentido de pertenencia también, ¿no? Una identidad, ¿no? Disfrute de sus expresiones culturales, cualquiera sean los medios y tecnologías utilizados, ¿ya? Entonces ya vamos entendiendo qué es la diversidad cultural. Ya son las multiplicidad de formas en que se expresan qué cosa, las culturas, ¿no? La cultura de los grupos y la sociedad, ¿ya? Seguimos, dice aquí, la UNESCO reconoce a la diversidad cultural como patrimonio cultural de la humanidad y fuente de desarrollo, ¿ya? Fuente de desarrollo. El Perú es uno de los pocos países que posee una gran diversidad étnica y social y cultural y biológica, ¿no? Que determina diferentes modos de ser, hablar, sentir. ¿Por qué? Diferentes culturas, diferentes lenguas. Te había dicho que hay 48 tipos de lengua y hay más de 4 millones de hablantes, ¿no? En este caso con las 48 tipos de lengua. Mira, ve, no mira esa diversidad. Hay 55 etnias también, ¿no? Nosotros somos muy ricos en cuanto a diversidad aquí, muchachos, ¿no? ¿No? Dice aquí, esto es el resultado de qué? De miles de años de historia, durante los cuales se sucedieron numerosas sociedades, ¿no? Que asumieron el reto de vivir en un territorio favorecido con una increíble variedad de ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí han encontrado la ciudadela de Caral, por ejemplo, ¿no? Con una antigüedad de más de 5.000 años. Mira, de toda esa antigüedad, toda una civilización, ¿no? Y esa civilización, muchachos, es más antigua inclusive que la civilización egipcia, ¿no? Mira esa diversidad que nosotros tenemos, ¿no? En el mundo. Y esa sociedad, definitivamente, esa civilización, tenía sus culturas, tenía sus costumbres, tenía sus tradiciones, tenía su dialecto, ¿no? ¿No? Y eso es lo rico que hace al Perú, muchachos, ¿ya?
entre ellas andinas, amazónicas, asiáticas, africanas, europeas, entre otras como las venezolanas, inclusive ahora, ¿no? Cada una que con su particular visión de ver el mundo, cada uno tiene su propia visión, ¿no? Su propia manifestación cultural, en lengua, ¿no? En costumbres, en tradiciones, en convivencia, etcétera. ¿Ya? Ahora, el Ministerio de Cultura decretó cada 21 de mayo, ¿qué cosa? El Día de la Diversidad, ¿no? ¿Con qué objetivo? Recuerden, jóvenes, que el reto que tiene el Estado, el Estado tiene un desafío, ¿no? Porque año tras año se va perdiendo esa diversidad. Por ejemplo, los hijos, los nietos, los bisnietos de aquellos antepasados, ellos ya no quieren hablar quechua, ya no quieren hablar aymara, ya no quieren hablar ayaninca, no quieren hablar chipibo conibo, ¿no? Aguanjú, Bora, etcétera, ya no quieren ya. ¿Por qué? Porque ahora parte de la civilización quieren hablar castellano, parte de la globalización quieren hablar inglés, ¿no? Entonces, muchachos, se va perdiendo esto, ¿no? Por eso es que el Estado, reconstruyendo la identidad nacional, tiene que intervenir, ya sea con sus medios de comunicación, ya sea con sus ministerios, en este caso el Ministerio de Cultura, ¿no? Empieza a promocionar el Día, ¿no? Nacional de la Diversidad, ¿no? El Ministerio de Cultura decretó la celebración cada 21 de mayo, el Día Nacional de la Diversidad Cultural y Lingüística, porque son ¿cuántas lenguas? 48, ¿ya? A ver, ponemos por aquí. Punto 2, muchachos, por ejemplo, ¿no? Recuerda que acá también en el Perú se decretó el lenguaje de señas, ¿ya? En el Perú también, eso fue en el año 2017. Ahora también esta es una lengua oficial, bueno, está decretado, ¿no es cierto? Es oficial también. A veces habíamos visto cuando en un medio de comunicación, ¿no es cierto? En la parte inferior izquierda o derecha, ¿no? Hay una persona, ¿no? Hablando, ¿no? Así haciendo señas, ¿no? Porque ahora está reglamentado también. Pero ¿por qué no lo sumamos? A ver, te dije primero que eran 48. Después, aparte, te digo que se decretó el lenguaje de señas también, ¿no? Lo que pasa, muchachos, que los 48 anteriores, cómo han sido descubiertos por medio de investigaciones científicas, ¿no? Estas investigaciones, cuando ingresan al Perú profundo, van encontrando, ¿no es cierto?, toda esta gran variedad que hay en el Perú, ¿no? Entonces, el lenguaje de señas no es una investigación científica, ¿no? Claro que sí, se le cuenta, también se le menciona, ¿no? Pero no está sumado, ¿no? No está sumado a los 48, ¿ya? Dice aquí diversidad étnica. Cuando hablamos de una diversidad étnica, jóvenes, a ver, el Ministerio de Cultura que señala que en el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios. Es lo que te dije, 55 tipos de etnias, de forma oficial, ¿no? De forma oficial, distribuidos ¿no? en diversas regiones, los mismos que se organizan en comunidades tanto nativas como campesinas, ¿no? Nativas y campesinas. A ver, vamos a hacer esa distinción ahora. Mira, mira la gran variedad. 48 lenguas, 55 pueblos, distribuidos en 22 regiones a nivel nacional, ¿no? A ver, jovencito, y están en nativas y también en campesinas, ¿ya? Las nativas, ¿qué vienen a ser las comunidades nativas? Vamos a hacer una distinción entre nativo y campesino, ¿no? ¿En qué coinciden, jóvenes, que ambos, tanto comunidad nativa como campesina, que tienen personería jurídica? ¿Qué significa que tiene personería jurídica? Que está reconocida por el Estado. Y como están reconocidas por el Estado, también tienen una serie de beneficios, como por ejemplo, ellos pueden participar de repente de un presupuesto participativo, ellos pueden participar también, pueden tener una iniciativa legislativa, ¿no es cierto? Ellos pueden aperturar una línea de crédito, o sea, están sujetos a crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque son personerías jurídicas, ¿no? Tienen beneficio, muchachos, ya tienen beneficio. En eso coincide. A ver, comunidad nativa, dice acá. Las etnias de la zona amazónica se organizan en torno ¿a qué? A comunidades nativas que están conectadas a la sociedad nacional. Esto se traduce que en la existencia de, mira el número, 1786 comunidades nativas que están distribuidas en dicha zona. Las etnias amazónicas con mayor presencia son, a ver, solamente se mencionarán algunas, ¿ya? 1786 comunidades nativas en la Amazonía. A ver,
Aquí tenemos a los Ashanincas, ¿ya? A los Ashanincas, a los Awanjú y también a los Chipivos conivos, ¿ya? Mira, ve, cómo están vestidos ellos con su indumentaria original, ¿no es cierto? Como están en su comunidad nativa. Ellos qué están demostrando ahí, que están practicando su sentido de pertenencia. Se encuentran ahí con sus plumas, ¿no es cierto? Con sus armas, ¿no? Los niños, las mujeres, los hombres, todos, mira, están vestidos como tal. Sentido de pertenencia, ¿no es cierto? A ver, mira, los Ashanincas. Los Ashanincas, ¿dónde se encuentran? ¿En la zona amazónica o en la zona andina? ¿No? Más que todo están en la zona andina, muchachos. Miren, ve, Junín, Cusco, Ayacucho, ¿no? Apurímac, Ucayali, Huánuco. Ahí están. Ahí están todos los Ashanincas, ¿no es cierto? Ucayali, Huánuco. O sea, más que todo en andino, ¿no? Pero no también necesariamente, por ejemplo, Ucayali, ¿no? Aguanjún. Los Aguanjún se encuentran en Amazonas, se encuentran en Cajamarca también, ¿no? En San Martín y en Loreto, ¿no? Ahí están los Aguanjún. Los Shipibo Conibo se encuentran en Huánuco, en Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali y en Lima. Que en Lima también se encuentran los Shipibo Conibos. Miren, ve, los Shipibo Conibos, así como los quechuas, muchos de ellos fueron abusados en la época del terrorismo, no solamente por un sendero luminoso, un MRTA, sino también por las propias Fuerzas Armadas. Fueron los más vulnerables, sobre todo los quechuas, ¿no? Así que muchos de estas comunidades salían huyendo de su territorio original y buscaban nuevos lugares, y muchos de ellos llegaron a Lima. Los chipivos conivos, por ejemplo, ellos llegaron en este caso, en la zona de Cantagallo. ¿Dónde queda Cantagallo? En el Rímac. Entonces, en el Rímac, en el distrito del Rímac, encontramos Shipibo conivos, que llegaron, pues obviamente, huyendo del terrorismo, ¿no? De los abusos del terrorismo y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, perdón, sí, los quechuas. Los quechuas fueron los más abusados. El 70% de la comunidad quechua fueron asesinados, desapariciones, ¿no? Por parte del terrorismo y por parte también del Estado, representando en este caso al ejército, ¿no? Y los quechuas se acentuaron acá en Lima también. ¿En qué distrito? San Juan del Lurigancho. ¿Ya? San Juan del Lurigancho encontramos todavía quechua hablantes. ¿Ya? Entonces, en Lima, San Juan del Lurigancho, los quechuas, y en el distrito del Rímac, los chipivos conivos. ¿Ya? Muy bien. Dice aquí, las comunidades nativas tienen origen en los grupos tribales, la selva de tribus, tribales viene de tribu, ¿ya? Y ceja de selva. Y están constituidas, ¿por qué? Por familias, por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos: idioma, dialecto, culturas y, culturas y sociedad sociales, ¿no? Y tenencia y usufructo común, permanente, de un mismo territorio, con asentamiento nucleado, o sea, dentro o disperso, ¿no? Esas son las características en común. El Estado que garantiza, muchachos, la integridad de la propiedad territorial de las comunidades, ¿no? Levantará el catastro correspondiente y le otorgará títulos de propiedad, ¿no es cierto? O sea, cuáles son sus límites, qué le corresponde, ¿no? Perdón. No, y esto fue mediante decreto, ¿ya? Decreto ley, perdón, nuevamente, por decreto ley dice acá, a ver, 22.175, ¿ya? 22.175. Ahora, comunidades campesinas. Las comunidades campesinas tienen un mayor desarrollo civilizado, ¿ya? Un mayor desarrollo van a tener las comunidades campesinas en este caso. Las etnias están asentadas en el área andina, que son los quechuas, los aymaras, los jacurus, los uros, ¿no? Como ya te había mencionado, los quechuas han experimentado un fuerte deterioro de su identidad étnica y perviven en las denominadas comunidades campesinas, ¿ya? A ver, acá está.
Acá está. Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público. ¿Por qué? Porque tienen personería jurídica, con existencia legal y personería jurídica, integrada también, muchachos, por familias que habitan y controlan denominados territorios, ¿ya? Ligados a vínculos ancestrales, sociales, económicos, culturales, ¿no? Sus culturas, mira, por ejemplo, ¿no? Cómo llevan al niño ahí en la espalda, como te das cuenta. Esas son costumbres andinas, ¿no? Y eso transmiten de generación en generación, o sea, es una tradición también, ¿no? Una tradición, joven. Yo he visto, por ejemplo, yo soy del distrito de Puente Piedra y veo todavía muchas señoras con su indumentaria andina y llevando a su hijo en la espalda. Ellos lo llaman, van a pachar, ¿no? Van a pachar al niño y lo llevan atrás. Y lo hacen de una forma tan, ¿no? Que ellas se mueven, trabajan, están que llevan cosas y el niño no se mueve, está ahí, ¿no? Tiene también, ¿no es cierto?, una forma de mantenerlos seguros ahí a los niños. Uno, que están protegidos por la mamá y están bien abrigados, ¿no? Son costumbres que tienen ellos, esos sombreros, ¿no? Los cajamarquinos también tienen una costumbre, siempre su sombrero. El dialecto, ¿no? A la gente de la zona andina, de la zona amazónica, que los caracteriza. Con el dialecto rápido uno los puede identificar, ¿no? De dónde son o de dónde podría ser, ¿no? Entonces, esas son su sentido de pertenencia, su identidad que ellos mantienen, ¿no? En este caso. Seguimos. Y estos cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. Ley 24656, ¿ya? Comunidades campesinas. Vamos a hablar de una diversidad lingüística. A ver, lingüística. El Perú es un país multilingüe, por supuesto. ¿Cuántas lenguas te dije que tenía? 48, ¿ya? Con toda la tos, ya. El Perú es multilingüe, ¿debido a qué? A que en nuestro territorio existen una serie de lenguas y dialectos, ¿no? Reflejo de qué? De etnias y culturas diferentes, ¿ya? En nuestro país, muchachos, existe un total de 48 lenguas originarias, es lo que te dije, ¿cierto? 48 lenguas originarias. 44 que son amazónicas, ¿ya? 44 amazónicas y 4 andinas, ¿ya? 44 amazónicas y 4 andinas, muchachos, ¿ya? Andinas. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ya, muy bien. Eh, los cuales están agrupadas en qué? En 19 familias lingüísticas y constituyen medios de comunicación, 55 pueblos, ¿no? Por ejemplo, de las 44 amazónicas hay 17 familias, ¿ya? 17. Y de las 4 andinas hay 2 familias, diferentes tipos de familias, por eso son 19 agrupadas, dice acá, no son 19, pero 17 son para las 44 amazónicas y 2 son las para las 4 andinas, ¿ya? Y constituye medios de comunicación de 55 pueblos indígenas. Las lenguas originarias son idiomas oficiales, además del castellano. Recuerda que en el censo del año 2017, el Perú es castellano, el Perú es quechua, el Perú es aymara y de las demás lenguas donde predomine, ¿no? Entonces, todas son lenguas originales, ¿no? Cuando Guido Bellido quiso hacer un discurso en el Congreso hablando quechua, y la presidenta del Congreso, Álvaro, esa señora que no le gusta discriminar absolutamente a nadie, ¿no es cierto? Dijo, por favor, hable castellano, que aquí nadie le va a entender. Lo que hizo fue discriminarlo. Una discriminación total, porque el quechua es un idioma oficial. Ahora, lo que el Estado te garantiza también es tener un bilingüe, ¿no es cierto? Un intérprete, perdón, un intérprete, ¿no? Guido Bellido debió llevar su intérprete también, pues para que los demás puedan entender. Bueno, está aquí. En la región andina se habla el quechua, aymara, jacaru, el cahuique, ¿no? En esta última, de familia Aru, se habla en la aldea de Cachuy, provincia de Yauyos, región de Lima, ¿no? Era una lengua casi extinta, sin embargo, en los últimos años se ha revitalizado y ya existen más de 81 cauqui hablantes con diferentes lenguas, ¿no? Con diferentes niveles de comprensión y expresión de la lengua. 32 cauqui hablantes quieren comprender la lengua sin ninguna dificultad, ¿ya? Aquí está, mira, en mi censo en 2017 se registró, ¿qué cosa? 3.919.314 personas de 5
a más años hablan lenguas indígenas, ¿no? Hablan lenguas indígenas, de los cuales aquí tenemos un dato, ¿no? 3.261.000 son quechua hablantes, 434.370 son aymara hablantes y 223.194 son otro tipo de lenguas nativas, ¿no? Como nos damos cuenta aquí, muchachos, así están distribuidos en esos números, ¿ya? La mayoría de lenguas nativas, a ver, se hablan en la selva, ¿no? En la selva amazónica, siendo la más hablada, ¿cuál? El Ayaninca, ¿ya? El Ayaninca, con más de 97.477 hablantes, y el Ahuanjún con 55.366 hablantes, ¿ya? ¿Qué nos dice la Constitución? En su artículo 17 señala que el Estado que garantiza la erradicación del analfabetismo, ¿ya? Como también fomenta la educación bilingüe, ¿no? La intercultural y preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Muchachos, ¿por qué el Estado está promocionando la educación bilingüe? Porque te acuerdas que te dije al inicio que se está perdiendo la diversidad, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos de los, pues, en este caso, de las personas de que han fundado estos pueblos originarios, ellos ya, como es parte de la civilización, parte de la globalización, ya no quieren hablar aguajú, quieren hablar castellano, quieren hablar ahora inglés, ¿no? No digo que esté mal, solo que se está desprotegiendo nuestras lenguas originarias, ¿no? Puede llegar al extinto y vamos perdiendo diversidad, ¿no? Esa diversidad que tanto nos diferencia de otros países. A ver, según la Constitución Política del Perú, el capítulo 1, artículo 2, inciso 19, tenemos derecho a qué? A una identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege, ¿qué cosa? La pluralidad, o sea, la diversidad también, ¿no? Cultural en la nación, ¿ya? En la nación, muchachos. Diversidad cultural, el respeto a la diversidad cultural. A ver, vamos a ver acá. Cuando hablamos del respeto a la diversidad, por ejemplo, ¿ya? La Declaración Universal la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural en el año 2001 manifiesta que la diversidad cultural es como un imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. ¿Qué entendemos por un imperativo? O sea, es una orden, un mandato, una obligación, ¿no? Ética, inseparable, o sea, junto a, ¿no? ¿Del respeto de quién? De la dignidad de la persona. ¿La dignidad qué cosa es? Es un intrínseco, ¿ya? Un intrínseco. El informe mundial sobre la diversidad cultural que señala que la diversidad cultural, más compleja de lo que generalmente se supone, no se limita al ámbito cultural y debe ser considerada en términos de diálogo, ¿no? Dinámica, etcétera, ¿ya? Dice aquí de comunicación y el mundo empresarial. Entonces, ese es el respeto a la diversidad cultural. A ver, vamos a hablar ahora de interculturalidad, ¿ya? Interculturalidad. Muchachos, la interculturalidad desde un enfoque integral y de derechos humanos se refiere a la construcción, ¿ya? Construcción entre personas, comunidades, países y culturas. Y dice acá la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Mira, cuando hablamos de interculturalidad, muchachos, estamos hablando de una relación social. Y si hablamos de relaciones sociales, jóvenes, la relación social, por ejemplo, este, una relación social es que las diferentes culturas van a intercambian cultura. Ellos se reconocen, ellos tienen una convivencia, ¿no? Hay un respeto mutuo y hay una equidad social en la interculturalidad. ¿Por qué equidad social? Porque ambas, en este caso diferentes tipos de familias, intercambian sus culturas y cuando intercambian se vuelven mucho más ricos, ¿no? Porque ahora, en este caso, practican muchas más culturas, muchas más tradiciones, ¿no es cierto? Entonces, ese país se desarrolla mucho más, ¿no? Por el respeto a la diversidad. ¿Qué más dice? Para ello es necesario un abordaje sistémico del tema, ¿no? Es decir, trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que incluye elementos históricos, ¿no? O sea, podemos mezclar
que incluya elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre otros, ¿no? O sea, todo eso es la interculturalidad, muchachos, ¿ya? Enfoque intercultural en el Perú. A ver. Por ejemplo, aquí va a haber una serie de vínculos sociales, ¿no? Que están marcados por situaciones de conflicto aquí en el país, ¿no? Por desaveniencia, discriminación, por incomprensiones, ¿no? Por relaciones asimétricas, o sea que no hay una información correcta de ida y vuelta, de dominación política y económica, por supuesto, ¿no? Políticos corruptos, lamentablemente, ¿no? Es un flagelo que tiene el Perú. Esta situación ha configurado que un país grande, en donde pueblos y grupos culturales se encuentran en situación de exclusión. Ya, a ver. El Ministerio de Cultura dice que se compromete en qué? En construir una convivencia democrática y pacífica. ¿Te acuerdas que hacer convivir el Ministerio de Cultura, muchachos? Primero declaró el Día Nacional de la Diversidad Cultural y Lingüística. ¿Y el Ministerio de Educación qué hizo? A ver, el Ministerio de Educación, muchachos, está promocionando la educación bilingüe en el país, ¿ya? Dice que el Ministerio de Cultura se compromete en constituir la vivencia cultural, convivencia cultural, ¿ya? Eh, ¿Qué más dice acá? A ver, una convivencia democrática y pacífica, apostando qué cosa por políticas de reconocimiento y de valoración en eventos, ¿ya? Valoración, dice aquí, mi querido, positivo en la diversidad cultural, que se conjuga con qué, con aquellas orientadas a lograr que haya igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. ¿Te das cuenta que con la interculturalidad hay intercambio, hay respeto, ¿no? Y cuando hay intercambio, por ejemplo, yo me voy a una provincia, ¿no? Y al irme a la provincia, tengo que comer sus platos típicos, empiezo a ver sus artes, ¿no? Su cultura, de repente empiezo también a danzar junto con ellos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Interculturalidad, eso es lo que te quiere decir, ¿ya? Eso es la interculturalidad. Hay convivencia, hay diálogo, ¿ya? Hay respeto mutuo. Eso viene a ser la interculturalidad. Es decir, ciudadanos y ciudadanas capaces de respetar las diferentes culturas y tener puentes de diálogo y enriquecimiento ilícito. Un detalle que nos dan acá. Los términos de pluriculturalidad. Una cosa es inter, otra cosa es pluri, ¿ya? Ya está, ya está. Excelente. Seguimos. Los términos pluri e intercultural tienen relación pero definen situaciones distintas, ¿ya? La primera representa la característica de las culturas actuales, es decir, el resultado de una cultura que ha evolucionado a través del contacto con otras culturas, ¿no? Y la interculturalidad presenta la relación respetuosa, el proceso entre estas culturas, ¿ya? La pluriculturalidad que representa, muchachos, desde una relación social, ¿ya? Relación social. Mientras que a ver, desde el año 2009, jóvenes, el Perú se conmemora cada 12 de octubre el Día de los Pueblos Originarios, ¿ah? Y del diálogo intercultural, cada 12 de octubre del 2009, ¿ya? Jornada que busca rescatar y darle mayor valor a la vigencia de los pobladores del interior de nuestro país. ¿Y quién lo decretó esto? Definitivamente lo hizo el Estado, ¿no? Son parte de sus funciones del Estado, muchachos, ¿no? Promocionar cultura también. Muy bien, jóvenes, hasta ahí hemos cerrado con diversidad cultural, lingüística, étnica, ¿no? Y cultural, lingüística y étnica, ¿ya? Muy bien, Fabricio. Ahora vamos a ver lo que es el Estado peruano, ¿ya? El Estado peruano, cómo está estructurado. A ver, recuerda que conceptualizamos al derecho como una norma. María, muy bien, excelente, Alex. Vamos a conceptualizar
al derecho como si fuese una norma. Y la norma, muchachos, ¿qué es lo que hace? La norma obliga y la norma también prohíbe, ¿no? ¿Qué nos obliga a nosotros la norma, por ejemplo? A ver, jóvenes, ¿qué nos obligaría la norma? Una norma obliga a, en este caso, a que se cumpla. Nosotros debemos cumplir las leyes, el respeto por las leyes, ¿no? Si nosotros no las incumplimos, vamos a tener una consecuencia. Dependiendo de la gravedad, puede ser inclusive hasta pena privativa de la libertad, ¿no? Por ende, muchachos, ¿no? Conceptualizamos la norma prohíbe, la norma ordena, nos ordena eso, ¿no? Nos marca, pero la norma también prohíbe. ¿Qué nos prohíbe, por ejemplo? Practicar el aborto, cometer un delito, y en este caso, nos va a sancionar de acuerdo a lo cometido, ¿no? Por ejemplo, una cosa puede ser que sea un delito con toda premeditación o un delito por negligencia. Una cosa es delito doloso, otra cosa es el delito culposo, ¿ya? Delito doloso es que yo lo hice con premeditación, yo lo organicé con alevosía y ventaja, ¿no? Ese es un delito doloso. En cambio, el culposo es por una negligencia médica, ¿no? Por una negligencia. No quiso hacerlo, pero se equivocó. Y eh, murió su paciente del médico, ¿no? Delito culposo, ¿ya? Hablamos del Estado peruano. ¿Qué cosa es el Estado? Es una organización jurídica, ¿ya? El Estado peruano es una organización jurídica, política de una nación, asentada sobre qué? Sobre una base geográfica conocida como territorio, dirigida por un gobierno que sustenta su poder en qué? En instituciones y un cuerpo jurídico, ¿no? Entonces, la nación quiere hacer ese vínculo de parentesco que tienen las personas, ¿no? Asentadas sobre una base geográfica o territorio, dirigidas por un gobierno que sustenta su poder en qué? Instituciones y un cuerpo. Profesor, Sí, profesor, disculpe, yo quería hacer una pregunta con respecto a lo culposo y lo doloso. así, Había escuchado a un abogado dar una conferencia en el que decía, eh, o sea, respecto a la pena de cárcel, porque si mal no me equivoco, él decía, ambos tienen pena de cárcel, pero en distintos grados de, o sea, distinta pena, ¿no? El caso es el siguiente, un hombre o sea, intenta asesinar a su esposa y falla, ¿no? O sea, le roza el cabello, o sea, es un intento fallido, ¿no? Y lo llevan a la cárcel. Y le dan una pena, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero le dan una pena. Pero de ahí el otro caso es que un hombre que manejaba un bus interprovincial tomaba una pastilla para la gripe, pero él no sabía que esa pastilla tenía efectos secundarios y eso se reflejaba en el sueño. Entonces, cuando iba manejando, bueno, resbaló el carro y se fue al barranco. Entonces, hubieron 20 muertos en el carro, pero no fue su intención matarlos, ¿no? Entonces, ¿quién recibe mayor pena de cárcel? ¿El que quiso matar, tuvo la intención de matar a su esposa, o aquella persona que mató a 20 personas, inocentemente? excelente pregunta. Mira, ve, este puede ser una adecua. Por ejemplo, en el primer caso que el esposo quiso asesinarlo, tuvo toda la intención, ¿no es cierto? Le encontraron el cuchillo, organizó todo. Por diferentes circunstancias, erró y falló, ¿no? Gracias a Dios falló. Pero sí tuvo la intención de matarla. Aquí las normas tienen una característica. Una es exterioridad y otra es interioridad, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué significa exterioridad? Significa el acto material, ¿no? En este caso, la materialización del acto, así lo llama el juez. ¿Qué significa la materialización? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo mató o no lo mató? ¿Robó o no robó? ¿Violó o no violó? ¿No? La materialización. Y obviamente aquí hay, en este caso, alevosía y ventaja, o sea, ha habido premeditación. Ese definitivamente es un delito doloso. Por más que haya fallado, tenía toda la intención de asesinar a su esposa. El juez aquí va a tener el criterio de la exterioridad, ¿no? Es como si hubiera realizado el acto, porque en sí, sí le llegó a hacer un daño, pero no la mató por diferentes circunstancias. La señora de repente pudo, ¿no? Pudo escapar a tiempo, alguien le apoyó, alguien le ayudó, pero tenía la intención de matarla. En cambio, el otro señor
que tomó una pastilla, él es delito culposo, porque no tuvo la intención, pero sí una negligencia. O sea, el delito culposo es por la negligencia y recibe también, en este caso, una sanción, ¿no? Por ejemplo, un delito doloso, inclusive puede ser hasta los 20 años, dependiendo la gravedad con la alevosía y ventaja, ¿no? El delito culposo también lo cometió entre 8 a 15 años, ¿no? Eso va a depender dice si es un criterio que tiene el juez, ¿no? De acuerdo al Código Penal. Va a tener que ver otros factores, ¿no? En este caso el señor tomó una pastilla, al chofer ya no se le puede condenar por delito culposo porque seguramente falleció también, ¿no? Él debió, por ejemplo, ha habido casos también donde, aquí en nomás hace poco, el 2 de mayo, donde un carrito, el Arconero, se estrella contra el Metropolitano. Si el chofer hubiese quedado vivo, ¿no? El mismo ejemplo que están poniendo, lo hubieran condenado por delito culposo, porque fue una negligencia el no mirar que antes de salir en el carro que estén bien sus frenos se le vaciaron. Y no solamente el freno, sino también se le fue la dirección. Entonces, no le respondía el freno, no le respondía la dirección y el carro se fue de frente contra el Metropolitano, ¿no? Y hubo 3 fallecidos acá, incluido el chofer, ¿no? Ese es un delito culposo, por ejemplo. Claro que el juez ya no tiene a quién sancionar porque falleció, ¿no? Pero es de acuerdo a ello, ¿no? Y definitivamente el doloso, el que hay mayor intención, es el que tiene la mayor pena, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero el juez, como te digo, son rangos de años, ¿no? Son rangos que el juez va a estimar. Le puede dar la Ya, máxima pena, una pena intermedia o una pena mínima. Eso ya va a depender del juez y de los factores que hayan, ¿no? que hayan encontrado dentro de los indicios de la investigación, ¿no? Muy buena pregunta la que acabas de hacer, ya. ¿ya? Muy bien, entonces ya Profesor, sabes ¿no? Y el tengo culposo. otra consulta. Ah, sí, Lo mismo aplica culposo o doloso en el caso, por ejemplo, me veía un video donde un hombre firma una estafa grande, o sea, estaba ebrio el hombre, estaba jugando un juego de apuestas y el hombre firma un papel así simple donde apostaba a su empresa. Como estaba ebrio, no tenía conciencia y cuando recupera la conciencia, o sea, se da cuenta que perdió todo, lo perdió todo, se quedó en la calle y busca un abogado. El abogado, no entendí muy bien el video porque fue así nada más de hachazo, pero hay alguna, o sea, lo primero es, ¿aplica o no culposo y doloso aquí? Y lo segundo es, ¿se puede recuperar la empresa en caso de que haya firmado estando ebrio? otra excelente pregunta. Mira, ve, aquí, por ejemplo, ha habido casos de apuestas, ¿no? No necesariamente borracho, pero sí de repente tiene algún tipo de enfermedad, como por ejemplo la ludopatía, ¿no? Que son los adictos a los juegos, que no tienen control de sus emociones, ¿no? O sea, aquí esa persona puede ser considerada un interdicto. Si es que es un borracho empedernido, un alcohólico, pero si no lo es, tendría que demostrar ante el juez que él firmó ello en un estado en el cual él no podía tomar decisiones. Pero para ello este es un proceso judicial y tiene que demostrarlo. Si no logra demostrarlo, entonces simplemente su empresa ya la perdió, pero sí, en este caso puede impugnarlo. Ha habido casos, por ejemplo, de que una persona mayor, algo similar, no exactamente igual, pero similar, mira, ve, una persona mayor que se casó a los más de 80 años y se casó con su médico de cabecera, o sea, era una dama médico, ¿no? Que tenía 45 años, y se casó con el señor, que ella lo cuidaba a él, con el de 80 años, porque sus hijos, sus 4 hijos ya tenían familia, ¿no? Pero lo que los hijos no sabían, que la señora se casó con el señor a escondidas, ¿ya? Pero se casó por amor, no, porque el señor tenía un gran imperio, ¿no? Eran los famosos Tudela. Entonces los hijos que hicieron impugnaron el matrimonio, pero eso sí, tuvieron que sustentar ante el juez que el señor ya tenía más de 80 años, ¿no? Y que era considerado un interdicto, por los cuales no tenía las facultades para tomar decisiones, ¿no? Y lo impugnaron, pero obviamente lo hicieron con una serie de pruebas, ¿no? Con mecanismos. En el caso que tú me dices de una persona que no sea adicta al alcohol, pero justo ese día estuvo tomando y firmó, ¿no es cierto? Tendría que demostrarlo también ante el juez. Ahora, si no hay pruebas, ¿no? Hay algún video, cámaras, etcétera, donde él estaba en un estado que no era capaz de tomar decisiones, entonces aquí va a tener un problema, porque recuerda que el juez te pide la exterioridad, ¿no? La exterioridad es el acto material. También hay la interioridad, o sea, lo que es la intención también, ¿no? La intención.
Podría recuperarlo, sí lo puede recuperar con un buen abogado, definitivamente, ¿no? Y con pruebas. Puede recuperar su empresa, sí lo puede hacer, pero es todo un proceso, ¿ah? Todo un proceso va a ser ello, ¿no? Sí, sí se puede, muchachos, ya sí se puede recuperarlo en este caso. ¿Por qué? Porque ya ha habido referencias anteriores, no necesariamente de alcohol, pero otros casos similares, ¿no? Como el de los Tudela, por ejemplo, ¿no? Que impugnaron el matrimonio y todos esos bienes que era 50% del señor y de la nueva esposa, tuvo que devolverlo. ¿Por qué? Porque el juez lo ordenó, ¿ya? O sea, sí se puede, chicos, sí se puede, pero es todo un tema muy engorroso judicial, ¿ya? De repente por ahí otra consulta o continuamos, muchachos. Usted dirá. Sí, profe, gracias, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver las estructuras del Estado, ¿ya? Por ejemplo, mira, a ver, ya habíamos dicho que el Estado es la organización jurídica, política, ¿no es cierto?, asentada sobre un territorio, sobre una base, ¿no? Y con una serie de instituciones y cuerpos jurídicos. ¿Qué cuerpo jurídico? Que tiene un código penal, que tiene un código civil, tiene un código tributario, tiene una constitución política, ¿no es cierto? Y tiene demás leyes de menor jerarquía, ¿ya? Características, la república. La república es una república, perdón, esto es de acuerdo al artículo 43 de la Constitución, ¿ya? Es una república democrática, social, independiente y soberana. Muchachos, ¿por qué democrática? Porque en este caso emana del pueblo, ¿ya? Se sustenta en el pueblo, de las entrañas del pueblo viene el poder, ¿ya? Social, ¿por qué? Porque el Estado que busca un bien común para todos, ¿no? Un bienestar general para todos los miembros de la sociedad, por eso es social. Independiente es porque no recibe, no permite injerencias de otros países ni de otras instituciones. Por eso somos independientes. Somos soberanos, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad, el Estado tiene la capacidad de qué? De imperar con sus leyes acá dentro del territorio peruano, ¿no? Nos domina con sus leyes, en otras palabras, ¿ya? El Estado es uno e indivisible. ¿Qué significa esto ahora, muchachos? Uno e indivisible. A ver, uno porque es un solo poder, ¿no? Y de ese solo poder, en este caso, mediante un presupuesto general, se deriva a las demás instituciones del Estado. Es uno, no es en este caso no se divide, ¿no? No se divide. Por eso, indivisible. Indivisible es que no se puede dividir. Es una sola nación y es un solo Estado. No es como otros países como México o como Estados Unidos, que son federales, ¿no es cierto? Y que tienen muchos estados dentro de una sola nación, ¿no? Además, dice aquí la Constitución que nos dice, prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre toda norma de menor jerarquía y así sucesivamente. La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima y su capital histórica es Cusco, ¿ya? Los símbolos de la patria están bandera, escudo e himno nacional, ¿ya? Ahora, deberes. ¿Qué deberes tenemos nosotros, muchachos? Por ejemplo, la soberanía nacional. La soberanía, defender la soberanía nacional, ¿no es cierto? Que no se vulneren las leyes en este caso. Recuerda que la soberanía es la capacidad del Estado de imperar con sus leyes, ¿no? Y tenemos que respetar las leyes, ¿ya? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos también son deberes, ¿no? Son deberes del Estado. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, definitivamente. Recuerda que el presidente de la República es quien preside la defensa nacional, ¿no? Es quien preside. Y cuando hay perturbaciones de la paz interna y externa en el país, en este caso se declaran los regímenes de excepción, ¿no? Como un estado de emergencia, un estado de sitio, y para eso los poderes del Estado intervienen. Por eso un deber del Estado que viene a ser a proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, ¿no? Perturbaciones internas, externas, ¿no? Etcétera. Promover el bienestar general, fundamental en qué? En la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Promover el bienestar para todos. El Estado interviene a través de una serie de políticas. Políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de tipo de cambio, siempre que en función del bienestar de la población, ¿no? Que se fundamente en la justicia, donde se pueda garantizar un proceso judicial gratuito en el caso de escasos recursos económicos, ¿no? Y equilibrado, integral, o sea que todos los miembros de la sociedad sean beneficiados acá, y equilibrado de la nación, ¿no es cierto? Que hay un equilibrio para todos, ninguno por encima del otro. Establecer y ejecutar políticas de frontera y promover ¿qué cosa? La integración, el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, ¿no es cierto? Precisamente establecer política de frontera, este conflicto que tenemos con Colombia, allá en Loreto, Santa Rosa.
Inmediatamente tu presidenta andina, ¿no es cierto?, y envió pues policías porque una de sus funciones de la Policía Nacional es la vigilancia de las fronteras, ¿ya? Entonces, continuamos. Elemento del Estado peruano, nación, ya sabes que la nación es la población o grupo de personas que residen en un espacio geográfico, ¿ya? Son peruanos, ¿quién? Los peruanos nacidos en el territorio, los nacidos en el exterior con padre o madre peruano, a eso se le llama por sangre, ¿no? Inscritos, ¿no? Correspondiente durante su minoría de edad, los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú, ¿no? Ciertos requisitos le van a pedir, ¿no? Ellos son los peruanos. Por ejemplo, peruano por suelo. Todo aquel que nace aquí en el territorio peruano es automáticamente peruano de nacimiento, pero también por suelo significa aquellos niños que no sé, que se desconoce por completo el paradero de sus padres, son niños extranjeros, ¿no? Entonces, cuando no se conoce el paradero de sus padres, de ningún familiar, absolutamente de nadie, el Estado recuerda que es protector y el Estado los va nacionalizando. Y cuando los nacionaliza, los lleva ¿a dónde? A un INAVIF para que tenga también un techo, tenga comida, ¿no? Tenga educación y tenga un tutor, ¿no? Cuando hablamos por opción, basta que uno de tus progenitores sea peruano para que tú puedas optar por la doble nacionalidad, siempre y cuando haya sido inscrito en el registro correspondiente mediante tu minoría de edad, ¿ya? Por opción es cuando un niño de 5 años llegó aquí, un extranjero, y ese mismo niño cumplió los 18 años aquí en el territorio, o sea, puede ser peruano por opción, puede optarlo. Y otra característica de por opción es por el matrimonio, ¿ya? O sea, cuando un extranjero se casa con una peruana, por ejemplo, el extranjero adquiere la doble nacionalidad, ¿no? Y por naturalización, en este caso la Oficina de Migraciones le va a pedir una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, mínimo 2 años aquí en el territorio peruano, mínimo, y tiene que gozar de una buena conducta intachable, no tener denuncia penal, ni judicial, ni policial. ¿Ya? Le van a pedir también su sustento, o sea, en qué se está, cómo está viviendo aquí, ¿no? ¿Cuáles son sus ingresos, ¿no? Y con todos esos requisitos y todo está en orden, Migraciones le dará la doble nacionalidad, la nacionalidad peruana, ¿ya? Territorio, ya sabemos que el territorio abarca todo el mar, el aire y también la tierra, el suelo y el subsuelo, ¿no? El dominio marítimo, el espacio aéreo que lo cubre. Una cosa es nación, otra cosa es gobierno. El gobierno es la forma como se organiza jurídicamente el Estado, ¿no? O en otras palabras, el gobierno es parte de la nación, ¿ya? Ordenar y mandar y ejecutar procurando el bienestar de la población. El gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Es uno, ¿no? El gobierno es representativo, por supuesto, porque los políticos que nosotros los elegimos nos representan. Y es descentralizado porque está descentralizado a través de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿es cierto? Soberanía, potestad político-jurídico que le proporciona al Estado la capacidad de tomar decisiones y llevarlas a cabo dentro del territorio peruano, es la capacidad que tiene para imperar, para gobernar con sus leyes. Es necesario recordar que la soberanía es entendida en el plano jurídico y político y económico, ¿ya? Muy bien, muchachos, seguimos avanzando, ya que el tema es un poquito amplio. Vamos a ver ahora poder legislativo, ¿ya? Poder legislativo. Preside en el Congreso, consta con una sola cámara, o sea, es unicameral por el momento. Ya pues el siguiente año, cuando vamos a votar por una bicameralidad, o sea, por 2 cámaras, ¿ya? Hasta el momento son 130 congresistas. ¿Cuáles son sus funciones de los congresistas? Legislativa, especiales y de control político. Legislativa comprende el debate, la aprobación, la reforma, la derogación, ¿no? De las leyes, ¿no? Puede ser de la Constitución o de leyes, resoluciones legislativas, etcétera. Toda esa capacidad, o sea, de aprobar leyes. Pero el Congreso no solamente aprueba, el Congreso deroga, o sea, elimina las leyes cuando ya no son útiles. El Congreso reforma, o sea, les hace modificaciones a las leyes, ¿no? Etcétera. Especiales significa que el Congreso tiene la capacidad de qué? De, en este caso, designar funcionarios públicos. Dice aquí, la elección de altas autoridades como el defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los 3 miembros del directorio del Banco Central, ratificar al presidente de la República y también ratificar al superintendente de Banco y Seguros, entre otras acciones, ¿no? Mira, a ver, a todos esos personajes el Congreso los puede designar.
Y de control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, investigar la conducta política del gobierno, actos de la administración del Estado, ¿no? El ejercicio de la delegación de facultades. Comprende la investidura a esos muchachos, por ejemplo, cuando la PCM, que es el gabinete ministerial, van al Congreso y tienen que exponer sobre la política general del gobierno, ¿no? Si después de la exposición los congresistas coinciden con la política general del Ejecutivo, entonces le van a dar el voto de confianza, y a eso se llama darle la investidura, ¿no? Y van a trabajar en armonía entre poder ejecutivo y legislativo, ¿ya? A eso nosotros se le llama, ¿ya? Como darle la investidura. ¿Qué más dice aquí? Investigar la conducta, control político, censurar a los ministros. Se les convoca al pleno del Congreso y va a tener que exponer 40 preguntas. Si no convence con las 40 preguntas, ¿qué sucede? Se le obliga a renunciar al ministro, ¿no? Se le va a censurar, ¿ya? Control político. Investigar la conducta del gobierno, los actos de administración del Estado, el ejercicio de la delegación, etc. A ver, los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años sin elección inmediata. Ya perdieron la elección inmediata. Su cargo de congresista es irrenunciable, o sea, por ellos mismos ni siquiera pueden renunciar, no se le permite. Solo se vaca ¿qué? Por muerte del congresista. Inhabilitación física o mental permanente, o sea, una permanente incapacidad moral y física, en otras palabras, ¿no? Si el congresista también está en esa situación, definitivamente se le va a tener que vacar, se le declara vacancia al congresista, ¿no? Que impide ejercer su función y por inhabilitación superior del periodo parlamentario, si el Parlamento lo inhabilita, ¿no? Las sanciones disciplinarias que imponen el Congreso a los congresistas y que impiden la suspensión de sus funciones no pueden exceder aquí a 120 días de legislatura, ¿no? La sanción máxima a un congresista, muchachos, es de 120 días, ¿no? ¿Qué significa? Que en esos 4 meses no le pagan ni 10 céntimos, es psicosis de haber. Es la máxima sanción, ¿ya? Eh, no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. O sea, los congresistas no tienen mandato imperativo. ¿Qué significa? Que no viene nadie y les ordena. No viene el presidente, no viene otro congresista, no viene un juez a ordenarle, ¿no? ¿Y qué más dice acá? A ver, gozan de inmunidad salvo el proceso judicial y emisión de su periodo. Eh, ya no gozan, en este caso, de una sanción de 120 días, ¿ya? El cargo de congresista dice que es incompatible con otro ejercicio, cualquiera otra función pública. O sea, el congresista no puede ser regidor, no puede ser asesor legal, no puede ser gerente, subgerente, ¿no? No puede ser de repente inclusive hasta albacea, ¿no? O sea, tiene muchas restricciones el congresista, ¿ya? Pero ¿cuál es el único requisito que sí que sí es en este caso viable para eh, el congresista? Mira, el cargo de congresista es incompatible en este caso con el ser ministro de Estado, ¿ya? El ser ministro de Estado sí es compatible con el cargo de congresista y es la única excepción también, ¿ya? Requisito ser peruano, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Sencillo, ¿ya? ¿Un congresista necesita algún grado académico? Absolutamente no, no necesita nada porque ya viste cuáles son los requisitos, ¿ya? No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente, a más a tardar dentro de 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. ¿Mm? Interesante, ¿ah? Atribuciones del Congreso, muchachos. A ver, cuando hablamos de atribuciones, artículo 102 de la Constitución, dar leyes, dar resoluciones legislativas, que son resoluciones administrativas de orden de autorización, ¿ya? Tenemos también velar por el respeto de la Constitución y sus leyes, disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, aprobar los tratados internacionales conforme a la Constitución. Nuevamente, de acuerdo a la Constitución, ¿quién celebra los tratados? El Ejecutivo. ¿Pero quién los aprueba con documento? El Poder Legislativo, ¿ya? Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, como dice acá.
¿Qué más dice? Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Ellos también, muchachos, son los que aprueban el presupuesto y la cuenta general de la República. ¿Ya? Van a aprobar, jóvenes. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo propone, pero quien aprueba la demarcación territorial es el Congreso, ¿ya? El Poder Legislativo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras. A eso sí, pero siempre y cuando, ¿qué muchachos? No vulneren nuestra soberanía nacional, ¿ya? Es una facultad que tiene el Congreso de dar la orden para que ingrese tropas extranjeras al país, pero siempre y cuando no vulneren la soberanía, o sea, que no se impongan, ¿no es cierto? Que respeten nuestras leyes, eso es lo que te está diciendo. A ver, prestar consentimiento, ¿no? Autorizar al presidente de la República a salir del país, también es otra atribución que tiene el Congreso, ¿no? Y para ello hay que cumplir cuatro requisitos, ¿ya? Ya eso lo vamos a ver ahorita en ejecutivo. Principales órganos del Congreso, a ver, vamos a ver acá. El Pleno, la Presidencia, la Mesa Directiva, ¿ya? Tenemos el Pleno, la Presidencia y la Mesa Directiva, ¿ya? Por ejemplo, el Pleno, ¿quiénes van a ser? La mayoría, ¿no? 130 congresistas, pero casi nunca se encuentran a los 100 congresistas, porque muchos de ellos, ¿en dónde están, muchachos? Están en comisiones, ¿no? Por ende, no se les entiende, ¿no? ¿Dónde estarán esos 30? ¿Ya? Puedes encontrar hasta 90 congresistas por las diferentes comisiones que ellos ocupan, ¿no? Y con 90, igual aprueban leyes, pero por lo general están aprobando leyes de menor jerarquía, ¿no? Eh, una norma, una ordenanza municipal, una norma regional, ¿no? Ya, a ver, la presidencia, que es la presidencia es elegido por el pleno y ejerce su función por un espacio de un año. Ya, los vicepresidentes reemplazan al presidente en su orden, ¿ya? En su orden. Dice aquí la mesa directiva. A ver, cuando hablamos de la mesa directiva, jóvenes, está integrada por el presidente y por tres vicepresidentes. Son los que van a llevar a cabo los debates. ¿Ya? Tienen a su cargo la dirección administrativa del Congreso, los debates, ahí está, ¿no? Que se realizan en el Pleno de la misma Comisión Permanente y del Consejo Directivo. Supervisa la administración del Congreso con el nombramiento de los funcionarios, el más alto nivel, ¿no? Del Congreso, etc. Dice aquí, supervisa la administración, acuerda el nombramiento de los funcionarios del más alto nivel del Congreso. ¿Ya? A ver, el consejo directivo y las comisiones, justo lo que te dije, las comisiones, ¿no? El consejo directivo está integrado, ¿por qué? Por miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios, ¿no? A los que se denominan directivos de portavoz. ¿Por qué portavoces? Porque son los autorizados para representar a sus bancadas, ¿ya? Van a adoptar una serie de acuerdos, van a hacer coordinaciones, ¿para qué? Para un adecuado desarrollo del Congreso, ¿no? Ese es su objetivo, su política. Aprobar el presupuesto y la cuenta general, te lo repiten, los planes de trabajo legislativo y la agencia de cada sesión del Pleno, acordar las autorizaciones de licencias de los congresistas, aprobar un calendario anual de sesiones. A ver, comisión permanente. Mira, las comisiones, los congresistas vamos a primar las comisiones especializadas, existen comisiones ordinarias y de investigación. Recuerdo que hace unos años atrás hubo una comisión anticorrupción. ¿Quién era la principal investigada? La señora Keiko. ¿Y quiénes integraban la comisión? Fuerza Popular, la de su partido político, y un pequeño porcentaje eran partido del Partido Aprista. ¿Cómo crees que salió eso? Salieron limpios, limpios, limpios. ¿No? Qué casualidad, ¿no? Que ese funcionario público, en este caso, ¿no? En este caso, que un funcionario público salga inmiscuido en algún tipo de acto de corrupción, ¿cierto? Las comisiones.
Y la señora pues salió limpia de todo, ¿no? Con esa comisión del APRA y del funcionalismo. Increíble. Comisión permanente, a ver muchachos. Cuando hablamos de la función permanente, la comisión, perdón, es un pequeño grupo representativo del Congreso. ¿A cuánto representa? ¿No? Un porcentaje que es el 25% del Congreso, de su número total. ¿Ya? Dice aquí, la Comisión Permanente del Congreso se instala dentro de los 15 días útiles posteriores a instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Está presidida por el presidente del Congreso, conformada por no menos de 20 congresistas, ¿no? Elegidos por el Pleno y no excede el 25% del número total de congresistas. Ejerce sus funciones constitucionales dentro del funcionamiento ordinario del Congreso, ¿ya? Etcétera. Función legislativa en el Perú. ¿Cuáles son las funciones ahora legislativas? A ver. Constitución, leyes orgánicas, ley ordinaria, resolución legislativa, decreto legislativo, ¿no? Es la norma jurídica de mayor jerarquía, la ley de leyes, la ley madre, ¿no? Comprende deberes y derechos de las personas, etcétera. Leyes orgánicas. Una ley orgánica, en este caso, son las que regulan la estructura y el funcionamiento de qué? De las entidades del Estado, previstas de la Constitución. Orgánicas, por ejemplo, cada institución del Estado está regulada su estructura, ¿no? Y funcionamiento de las entidades previstas en la Constitución. Para su aprobación se requiere más de la mitad del número legal de miembros, ¿no? Que miembros del Congreso. ¿Cuántos hay? En este caso, hay muchachos, a ver, son normas, regula la estructura y el funcionamiento, ¿ya? Para su aprobación se requiere más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Ordinarias son normas de carácter general que emanan del Congreso y son muy variadas. ¿Ya? Resolución legislativa son normas emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos, ¿no? O la materialización de decisiones con efectos particulares. Y los decretos legislativos, muchachos, en este caso, si bien es cierto, emana del Poder Ejecutivo, pero ¿sabe quién? Del Poder Legislativo. En otras palabras, viene el Legislativo, le propone a Dina y Dina, ¿ya? Esa es una resolución legislativa. Un decreto legislativo son delegados por el Congreso al presidente, ¿ya? La cuenta del Congreso. A ver, continuamos. Estructura del Estado peruano, el Poder Ejecutivo. A ver, jovencito, cuando hablamos del Poder Ejecutivo, ¿quién viene a ser? Se le conoce como aquel que ejerce la administración o aquel que hace cumplir la ley. Pero ¿cómo hace cumplir la ley? Cuando las promulga. Cuando las promulga, está haciendo cumplir la ley, ¿ya? Aquí tenemos un organigrama del Poder Ejecutivo, está la Presidencia de la República, está el Consejo de Ministros, está la Presidencia, el Consejo de Ministros, están los ministerios, son las entidades del Poder Ejecutivo, ¿ya? Cuando hablamos del Poder Ejecutivo es bien amplio. Hablamos del Presidente de la República, hablamos del Consejo de Ministros, ¿no? Hablamos del Presidente del Consejo de Ministros, hablamos de leyes ordinarias, por ejemplo, ¿ya? Ahí están enumerados ahí. Dice, ¿sabía usted que el régimen político peruano, presidente de la República, se eligió el mismo tiempo y por el mismo periodo, ¿ya? Y también por el mismo periodo en este caso. A ver, continuamos. Vamos a ver, presidente de la República. Esto puede ser preguntas fijas del examen, muchachos, ¿no? Lo que es Congreso de la República, por Ejecutivo. Yo también les voy a compartir este material, así que tranquilos, tranquilas ya chicos y chicas. Vamos a compartir también, en este caso, el material, ¿ya? Vamos a compartir el material. El jefe del Estado, ¿quién es? El presidente de la República. Personifica la nación también, ¿no? También, en este caso, personifica la nación. ¿Por qué jóvenes? A ver, porque preside precisamente la defensa nacional, ¿ya? Va a presidir esa defensa nacional, ¿no? Eso es lo que hace el presidente, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué más dice aquí? Es elegido, para ser elegido, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente, muchachos? Mayor de 35 años, ser peruano de nacimiento y tener derecho de sufragio. ¿Es elegido por quién? Por el voto popular.
por el sufragio directo, al tener más de la mitad de votos. Los votos viciados sí y en blanco no se computan, por ejemplo. ¿Ya? Eso no se van a computar. ¿Por qué dicen que los votos en blanco y viciados favorecen a uno? No es que favorezcan, muchachos, ¿no? Eso no se va a computar. ¿Por qué? Porque en este caso, para ganar en primera vuelta se necesita más de la mitad, del 50 más uno. Pero si los candidatos no logran, uno de ellos no logra el 50 más uno, pasan a una segunda vuelta entre los dos más votados, ¿no? Y aquí definitivamente ya sale un ganador, ¿no? Ha habido casos bastante, por decirlo así, sui generis, únicos, que por ejemplo, en un centro poblado, ha ido el Jurado Nacional de Elecciones y en una segunda vuelta, por maravillas de la vida, los dos quedaron, pero con el mismo puntaje, porque son centros poblados de menor cuantía, con menor número poblacional. ¿Y cuál fue la solución acá? Lanzar a la moneda, caro serio. Parece increíble, ¿no? Pero se ha dado en el Perú. Ha habido casos extremos, ¿no? En centros poblados, en caseríos, ¿no? Muy alejados en este caso, ¿no? A ver, continuamos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los dos más votados. Ahí está. El mandato presidencial es 5 años sin reelección inmediata. No hay reelección de autoridades hasta el momento, ¿ya? ¿Por qué se vaca el presidente? Uno, por muerte, por renuncia. Y cuando uno renuncia, muchachos, el Congreso tiene que aceptar la renuncia, ¿ya? Siempre es así. Usted tiene que sustentar por el motivo por qué está renunciando. No es renunciar por renunciar tampoco, ¿ya? Eh, a ver, dice aquí. Por permanente incapacidad moral y física. Una permanente incapacidad moral y física también, es cierto. Una incapacidad moral es que el presidente de la República esté inmiscuido en escándalos, en actos corruptivos, ¿no? Comprobados, ¿no? Entonces vamos a vacarlo por incapacidad moral. Física por un tema intelectual, por un tema motor, ¿no es cierto?, de salud, que ya no está en capacidad, pues de cumplir con sus funciones, ¿no? También, ¿ya? Incapacidad temporal declarada por el Congreso, hallarse sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. A esto se le llama la acusación o el antejuicio político, ¿no? Al presidente de la República. En todos los casos, dice así, asume las funciones el primer vicepresidente, es quien queda a cargo, ¿no? Ante el impedimento de este, el segundo vicepresidente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Sabía usted que el presidente de la República puede disolver el Congreso si se ha censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros verdaderos? Es lo que hizo Vizcarra. Por eso también, ¿no? Todas las represalias que hay contra Vizcarrita también, o sea, pobrecito. Bueno, en fin, ha cometido algunos excesos y los está pagando, ¿verdad? Como jefe de Estado, cumplir, hacer cumplir la ley. ¿Cómo hace cumplir la ley, muchachos? Cuando las promulga, ¿no? La Constitución, los tratados, las leyes y demás dispositivos legales. Representar al Estado dentro y fuera del país. Velar por el orden interno y la seguridad exterior también, ¿no es cierto? Estado de emergencia, te das cuenta, ¿no? Y la seguridad exterior, estado de sitio. Convocar elecciones para presidente de la República, representantes del Congreso, gobernadores, consejeros regionales, así como para alcaldes y regidores, también esa es su función, ¿ya? ¿Qué más? Convocar a legislatura extraordinaria. Recuerda que el Congreso, ellos tienen dos legislaturas, ¿no? Y son parte de ahí, y durante estas legislaturas ellos van a legislar. Pero existe una legislatura extraordinaria, y esa es facultad del presidente, ya no del Congreso. Es aquella situación donde hay un tema de interés nacional por resolver, ¿no? Y como hay un tema de interés nacional, el presidente de la República convoca legislatura extraordinaria donde se reúnen poder ejecutivo y poder legislativo. ¿Y para qué se reúnen? Para dar solución a un tema de interés nacional. Y para ello se celebra con decreto supremo y tiene 15 días para poder solucionar. Recuerda que hace muchos años hubieron unos hermanos de apellidos Humala, ¿no? Y los Humala en este caso tomaron una comisaría, asesinaron a 6 policías, ¿no? Y en este caso se realizó una convocatoria de legislatura extraordinaria, donde se reunió ejecutivo y legislativo y apresaron pues a estos dos señores, ¿no? Y por lo cual uno purgó condena, el otro se libró porque uno de ellos se autoculpó. Y después al que se quedó libre lo premiamos siendo presidente de la República, que para casualidades de la vida ahorita está preso, ¿no? Dirigir la política del exterior y las relaciones internacionales, también facultad del presidente, digna está a cargo. Conceder indultos, conmutar penas. ¿Qué es un indulto?
es el perdón de la condena, más no del delito. ¿Ya? Significa que puede salir de la cárcel, pero sigue siendo culpable, continúa con sus antecedentes penales. Ejemplo, Alberto Fujimori. Cumplir, hacer cumplir las sentencias, resoluciones, presidir el sistema de defensa nacional, declarar la guerra y firmar la paz, ¿no? Todas esas son funciones del presidente de la República. Como jefe del Poder Ejecutivo, dirigir y aprobar la política general, ejercer el derecho de iniciativa legislativa, ese es como, ¿no? Como jefe del Poder Ejecutivo, ¿ya? Observar o promulgar las leyes, ¿no? Aprobadas por el Congreso, etcétera, etcétera. Remover a quienes ejercen altos cargos en el Estado, ¿no? ¿Sabías que el artículo 117 de la Constitución, presidente de la República, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir elecciones y disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, e impedir su reunión o funcionamiento de los organismos del sistema electoral? Mira, ve, por el tema de destitución, que es traición a la patria, es cuando fomentan el terrorismo, o por disolver el Congreso, se le hace la acusación, de acuerdo al artículo 117. Pero también, ¿qué le agregamos? ¿Qué dice el artículo 134? Cuando impide el libre funcionamiento de qué? De los organismos electorales, ya sea de la Junta del Jurado Nacional, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o de la RENIE. Se le va a hacer la acusación, ¿ya? Consejo de Ministros. ¿Qué viene a ser el Consejo de Ministros? A ver, jóvenes, vamos por partes. El Consejo de Ministros tiene a cargo la dirección y gestión de los servicios públicos. ¿Qué son los servicios públicos? Un servicio de educación, un servicio de salud, un servicio de vivienda, un servicio de cultura, ¿no es cierto? Entonces, y recuerda que esos ministerios siempre representan esos servicios, ¿no? Siempre va a haber a cabo aquí una máxima autoridad, que es el ministro, y se encarga precisamente de la dirección y la gestión de los servicios públicos. Y está formado, ¿por qué? Por la reunión de todos los ministros, ¿ya? A ver, jovencitos, dice aquí, el presidente del Consejo de Ministros es el segundo portavoz autorizado ¿por quién? Por el gobierno y refrenda los decretos legislativos de urgencia y otros que señala la Constitución. A ver, muchachos, ¿qué es un decreto legislativo? Refrenda los decretos. ¿Qué es una refrenda? Refrenda es que tiene que firmar junto al presidente. Por ejemplo, el presidente firma un decreto supremo, ¿no? Pero si el presidente solamente firma sola, ese decreto es nulo. También tiene que estar firmado por el presidente del Consejo de Ministros. Y cuando ambos firman, recién ese acto es, en este caso, oficial. ¿Ya? A eso se le conoce como la refrendación. Es el portavoz autorizado del gobierno, por supuesto. ¿Por qué es el portavoz? Porque cuando Dina no está en el despacho presidencial, su premier o su primer vicepresidente o el presidente del Consejo de Ministros, que al final todos esos son sinónimos nada más, queda a cargo. ¿Ya? Va a quedar a cargo, muchachos. A ver, continuamos. Son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de refrendación ministerial. Ahí está, justo lo que les decía. Atribuciones: aprobar proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, ¿no? O sea, el presidente del Consejo de Ministros aprueba estos proyectos de ley. Aprobar los decretos legislativos, ¿no? Y de urgencia que dicta el presidente de la República. Deliberar y... Sí. ¿Alguna consulta? Ah, continuamos. Ok. Aprobar decretos, deliberar y tomar decisiones sobre asuntos de interés público, etcétera. ¿Ya? Continuamos. ¿Sabías qué? Dice aquí. ¿Sabías que, que los vicepresidentes de la República pueden participar en las sesiones y debates del Consejo de Ministros con voz pero sin voto? O sea, el vicepresidente, me refiero, ¿no? Del Consejo de Ministros. Pueden participar en las sesiones y debates del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. Forman parte del despacho presidencial, que es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la presidencia de la República para el cumplimiento de competencias y funciones, ¿no? ¿Quién es el vicepresidente, muchachos? El premier. ¿Puede participar? Sí, se le escucha, pero no tiene votos acá, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir este detalle. Muy bien, esto es en cuanto a presidente de la República, ¿ya? Poder judicial.
Poder Judicial. A ver, dame solamente... Listo, estamos de regreso. Estamos de regreso, muchachos. Vamos a ver Poder Judicial, ¿ya? A ver, jovencitos, el Poder Judicial, de acuerdo al artículo 138, ¿no? Señala la potestad de administrar justicia. Recuerda que el Poder Legislativo aprueba leyes, pero una vez que está aprobada, lo deriva al otro poder del Estado para que la promulgue y sea oficial. Pasaron 24 horas en el diario oficial del peruano, nadie apeló y ahora esa ley es oficial. ¿Y a dónde pasa? Al otro poder del Estado conocido como el Poder Judicial. ¿Y qué van a hacer los jueces con esas leyes? Las van a administrar. Por eso se dice que ellos administran justicia y esa administración de justicia emana ¿de quién? Del pueblo. ¿Por qué? ¿Quién es eligió al presidente y a los congresistas? El pueblo, ¿no? Entonces emana del pueblo esa administración de justicia y lo ejerce el Poder Judicial ¿a través de qué? A través de cada órgano jurisdiccional u órganos jerárquicos, así se les conoce, ¿ya? Con arreglo de la Constitución y las leyes, ¿no? A ver, órganos jurisdiccionales. Tenemos a la Corte Suprema de Justicia, tenemos a la Corte Superior, tenemos al juzgado especializado y mixto, ¿ya? Tenemos al juez de paz letrado y al juez de paz, ¿ya? Mira, cuando hablamos de la Corte Suprema, en este caso, muchachos, el presidente de la Corte Suprema, a su vez, es el presidente ¿de qué? Del Poder Judicial, porque es la máxima jerarquía. Su sede de la Corte Suprema, jóvenes, está aquí en la capital, Centro Histórico de Lima. Ellos administran justicia en todo el territorio nacional, ¿ya? Su sala está integrada por 20 jueces supremos o por 20 vocales supremos, ¿no? Tiene salas especializadas en lo penal, en lo civil, en lo constitucional y social, ¿no? Y también el presidente de la Corte Suprema también lo es el presidente del Poder Judicial. Recuerda que ellos administran justicia en todo el ámbito nacional, en todo el territorio nacional, ¿ya? A ver, siguiente, en este caso de menor jerarquía, viene a ser la Corte Superior de Justicia. ¿Qué viene a ser la Corte Superior? Administra justicia ¿en qué? En un distrito judicial. Está integrado ¿por quién? Por jueces superiores, agrupados en salas civiles, comerciales y penales. Actualmente en el país existen 34 distritos. A ver, la Corte Superior de Justicia, muchachos, ellos administran justicia en distritos judiciales. Eso es lo que hay que saber, ¿ya? Pero la pregunta, ¿qué es un distrito judicial? Un distrito judicial viene a ser un conjunto de distritos electorales. ¿Qué es un distrito electoral? Un distrito electoral es un distrito donde en un perímetro, en una jurisdicción, ¿no? Van a elegir, por ejemplo, sus autoridades, ¿no? Comas es un distrito electoral. Los Olivos es otro distrito electoral, ¿no? San Martín de Porres es otro distrito electoral. Ahora, un distrito judicial es el conjunto de distritos electorales. Por ejemplo, aquí claro, Independencia, hay un distrito judicial que está justamente acá en la avenida Izaguirre, antes de llegar a La Tupa, ¿no? Hay un distrito judicial. ¿Y quiénes convergan acá? O sea, ¿quiénes llegan acá? ¿Quiénes están sujetos a este distrito judicial? Las personas que viven en Ancón, que viven en Puente Piedra, que viven en Caraballo, que viven en Independencia, ¿no es cierto? Todos ellos llegan acá, con los Olivos, ¿no? Llegan a este distrito judicial, ¿no? Entonces, un distrito judicial es un conjunto de distritos electorales y a nivel nacional hay 34 distritos judiciales, ¿ya? ¿Te acuerdas qué garantía constitucional se presentaba ante la Corte Superior? ¿Qué garantía constitucional? La acción Acción de popular. amparo. No, la acción de amparo ante el juez civil. La acción popular es una exclusividad de los distritos judiciales, o sea, de la Corte Superior, ¿ya? Mucho detalle con ello. Por ejemplo, el habeas corpus era el juez penal, el data, juez civil, amparo,
juez civil, acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, acción popular, aquí precisamente la Corte Superior de Justicia, y la acción de cumplimiento ante el juez civil, ¿ya? Siguiente de menor jerarquía tenemos los juzgados especializados y mixtos. Son de competencia dentro de una provincia. A ver, entonces, el juzgado especial administra justicia, ¿en dónde? En las provincias, ¿ya? En las provincias. El titular es un juez especializado en una determinada materia civil, penal, laboral y familiar, ¿ya? Esas son sus competencias que tiene el juzgado especializado y mixto. A ver, vamos por partes. La Corte Suprema, ¿dónde administra justicia? Territorio nacional. La Corte Superior, distritos judiciales. Juzgado especializado y mixto, provincias, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Siguiente juzgado, en este caso de menor jerarquía. Acá está el juez de paz letrado. El juez de paz letrado, muchachos, ellos administran justicia en distritos electorales de menor cuantía, ¿ya? O distrito político, también lo llaman. Son de competencia de un distrito político administrativo, administra justicia en casos de menor cuantía, o sea, en un distrito electoral. Un distrito electoral es Comas, un distrito electoral en Los Olivos, otro distrito electoral, Puente Piedra, ¿no es cierto? Ese es un distrito electoral, nada, ¿ya? Y ahí es donde administra justicia, en distritos electorales. Ahora, muchachos, los cuatro mencionados, ¿qué cosas son? Que son abogados de profesión. Y como son abogados, ¿quién los capacita? ¿Quién los nombra previo concurso público? ¿Y quién los ratifica a los jueces y fiscales en todos sus niveles? ¿Quién lo va a hacer? La Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, muchachos, ¿ya? Y por último, como te das cuenta, tenemos aquí al juez de paz. Este personaje que lo que hace, administra justicia, pero ¿dónde? En caseríos, en centros poblados, ¿no? En los que no existe un juez de paz letrado. Ahí van a administrar justicia. ¿Quién es su titular? El juez de paz, el cual no puede ser abogado. El cual puede no ser abogado, perdón. Puede no ser abogado. O sea, no es un requisito el ser abogado. Los jueces de paz son elegidos mediante qué? Mediante elección popular, o sea, mediante las elecciones generales, el sufragio. Requisitos para ser juez de paz, peruano de nacimiento, no tener sentencia firme, o sea, de delito doloso, ¿no? Tener una conducta intachable, ser imparcial, hablar el dialecto del centro poblado donde administra justicia, ¿no? En este caso, saber leer y escribir. Eso, no, o sea, no es necesario ser abogado. Son los requisitos para ser juez de paz, ¿ya? Y el juez de paz emite un rol. ¿Cuál es su rol que tiene? Es un conciliador. Y el conciliador, tú ya sabes muy bien que es una persona que propone alternativas de solución, ¿no? Propone alternativas donde ambas partes salen beneficiadas, ¿ya? La pregunta, muchachos, ¿quién certifica al juez de paz? Porque también es considerado un magistrado del Poder Judicial. ¿Quién lo certifica? A los anteriores era la Junta Nacional, pero este señor que no es abogado, ¿quién lo certifica? Lo certifica el Ministerio de Justicia, ¿ya? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, jovencitos, es quien va a darle la certificación al juez de paz, ¿ya? Le va a dar la certificación. Ah, principios jurisdiccionales, principio del Poder Judicial, la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Es un principio jurídico que establece la inocencia de la persona como regla. O sea, nadie puede decir tal persona es culpable hasta que el juez no determine lo contrario. A ver, por ejemplo, Vizcarra, prisión preventiva. ¿Es culpable? Todavía. ¿Por qué? Todavía Vizcarra presume de inocencia, porque si bien es cierto, es una prisión preventiva, pero todavía no ha habido una sentencia. Cuando exista la sentencia, ahora sí podemos decir, ¿es culpable o no es culpable? Ahorita todavía presume de inocencia, ¿ya? La publicidad en los procesos salvo disposición contraria a ley. La publicidad significa que todo proceso judicial es público, muchachos. Todos tenemos ese acceso. Pero cuando se pierde el acceso a la publicidad, cuando la vida del demandado está en peligro, por casos de traición a la patria, por casos de un tema de interés nacional, de que es secreto de Estado, ¿no? Hay mucha gente que va a querer silenciar al demandado. Entonces aquí está en peligro su vida y el juez, ¿no? Va a dar la orden de que se pierde la publicidad y va a ser un proceso cerrado, ¿ya?
El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. O sea, puede haber vacíos legales, ¿no? Pero tiene que administrar justicia, ¿no? El Poder Judicial. El principio de no ser penados sin proceso judicial. O sea, tiene que haber un proceso, tiene que haber un juicio justo, ¿no? No te pueden de frente dictar sentencia y ni siquiera has pasado, pues, por la sala, por el proceso, ¿no? Por el tribunal. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y ser asesorada por este, desde que es citado o detenida por cualquier autoridad. ¿No es cierto? Si hay una detención, tiene que haber aquí un asesoramiento del abogado, obviamente. Aquí, más de una vez, muchachos, aquí se vulnera eso en las comisarías, ¿no? El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de defensa gratuita de las personas de escasos recursos. Si yo no tengo dinero, no tengo plata, no tengo dinero para un abogado, pues el Estado me asigna un abogado, ¿no? A eso se le llama, en este caso, la tutela jurisdiccional, ¿no? El principio de la gratuidad, que me está garantizando una gratuidad en el proceso judicial. El principio de derecho de toda persona de formular análisis y críticas, correcto, ¿no? Resoluciones y sentencias con limitaciones de ley. Entonces, aquí a eso se le conoce como la pluralidad de la instancia, ¿ya? En este caso. Muy bien, jovencitos, hasta ahí hemos culminado la primera parte, ¿ya? Vamos a ver ahora tus preguntas. Vamos a ver las preguntas. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda de repente? ¿Todo ok? Muy bien. Vamos a dejar de compartir, ¿ya? Para poner en este caso las preguntas. Compartir. Consulta, aún se sigue viendo porque aquí no logro visualizarlo bien. ¿Ya dejé de compartir? Aún sube el PDF, profesor. ¿Ya no se ve? No, ya no. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a... Muy bien, vamos a ver la semana 3, es lo que hemos visto, ¿no? Vamos a desarrollar las preguntas de la semana 3. Semana 3, aquí está. Uy, ya está claveteado, ¿ya? Una empresa transnacional de productos químicos demandó judicialmente al Ministerio de Salud, puesto que algunos de sus derechos adquiridos mediante contratos con el Estado fueron vulnerados. El funcionario del Estado responsable de responder dicha demanda, a este señor se le conoce como el procurador. Jovencitos, el procurador es quien va a defender los intereses del Estado, ¿ya? La Procuraduría. Por ejemplo, Rutas de Lima SAC ha demandado al Estado peruano, en este caso a quién, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, por incumplimiento del contrato del peaje. En el distrito de Puente Piedra ya no se puede cobrar peaje. La empresa, ¿no? La concesionaria se ha visto perjudicada, lo cual esto lo ha llevado a arbitraje. ¿Quién ha tomado la defensa del Estado? La Procuraduría es quien ha tomado la defensa del Estado peruano, ¿ya? Uno, avión. Dos, la República del Perú es un país soberano ubicado al oeste de Sudamérica, pero tiene una población de más de 32 millones de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Lima, con más de 1.2. Perú, 19º país más grande del mundo y tercero más grande de América del Sur. Según nuestra constitución política vigente, el Perú se define como ¿qué tipo de república? Artículo 43, democrática, social, independiente y soberana. ¿Ya? Artículo 43. Dos, besos. Tres, el Congreso acaba de aprobar una ley en la cual todo peruano debe portar escarapela, si no tendrá que tener una sanción de 200 soles. Ya fue promulgada por el presidente de la República. Ante esta situación de sanción económica se daría a partir de qué. ¿A partir de qué, muchachos? A partir de la promulgación de la ley, ¿no es cierto? Obvio, ¿cierto? A partir de la promulgación. Y la promulgación son 24 horas, o sea, al día siguiente de la publicación en el diario oficial, el peruano, ¿ya? Tres, ENA. Cuatro, a fines de abril de 2023, el gobierno peruano oficializó la declaratoria de emergencia en la frontera, ¿no? En la frontera de 7 regiones del norte.
sobre el país por 60 días calendario. Un estado de emergencia, ¿por qué se da, jovencito? Por preservar el orden interno y garantizar la soberanía nacional. Esto fue definitivamente un estado de emergencia, ¿no? Gran cantidad de inmigrantes indocumentados que quieren ingresar al país. De esa manera, esta situación, ¿qué es lo que hace? Generar tensión en la frontera, ¿no? Y va a declarar estado de emergencia DINA, para variar. Ya, 4 casas. 5. Estructura del Estado está constituida por el conjunto de instituciones y organismos debidamente interrelacionados, que tiene el propósito de cumplir, etcétera, etcétera. Marcado verdadero o falso. A ver, Ministerio Público y Ministerio de la Producción pertenecen al Poder Ejecutivo, falso. El Ministerio Público, ¿qué cosa es? Es una OCA en materia jurídica. El Ministerio de la Producción sí pertenece, el Ministerio Público no. Falso. 2. Los gobiernos subnacionales son los únicos integrantes de la estructura del Estado, falso. Los subnacionales vienen a ser el gobierno regional y el gobierno local. ¿Acaso son los únicos? No, está el gobierno nacional también. Y no se le menciona acá, ¿no? Por eso es falso. 3. El nivel de gobierno local lo constituyen las municipalidades, provinciales y distritales. Eso sí es verdadero. ¿Ya? Verdadero. ¿Ya? Y por último, la Junta Nacional de Justicia forma parte de los órganos constitucionales autónomos, verdadero. Una OCA en materia jurídica. 5 besos. 6. Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Si escarbamos un poco, descubrimos que el Perú, como el Apple de Borges, en pequeño formato del mundo entero. O sea, dio a entender que el Perú es un pequeño formato del mundo. Qué extraordinario privilegio de un país que no tiene una identidad porque la tiene todas, dijo así, ¿no? El fragmento del discurso de Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel de Literatura en 2010 hace referencia a qué, en este caso. A ver, a la diversidad cultural que hay en el país, al decirle que es un formato del mundo, ¿no es cierto? O sea, tiene de todo tipo de identidades, ¿no? 6 besos. 7. El artículo 89 de la Constitución nos habla del reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Comunidades campesinas y nativas, más que verdadero o falso. Tienen el uso y la libre disposición de sus tierras, no, muchachos. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso, administra el suelo y el subsuelo, ¿no? Por eso no tienen esa libre disposición de sus tierras, ¿no? No pueden ser propietarios de los recursos que se encuentran en el subsuelo. Falso. ¿Las comunidades nativas únicamente se concentran en la ceja de selva? No, muchachos, están en diferentes lugares, ¿no? Eso es falso. ¿Las comunidades nativas y campesinas vienen experimentando un agresivo deterioro de identidad cultural? Sí, muchachos. Cada vez se va deteriorando, se va perdiendo esto, por eso el Estado interviene, ¿no? Con políticas. Eh, las comunidades nativas y campesinas también, ya. 4. Por la ley, organizaciones políticas tienen que presentar en sus listas miembros de las comunidades nativas en las elecciones regionales donde las hayan, también verdadero, ¿no? Por ley, las organizaciones políticas tienen que presentar en sus listas miembros de comunidades, ¿ya? Verdadero. 8. Con la finalidad de acercar a la población peruana y su diversidad lingüística, el Ministerio de Cultura ha elaborado un instrumento que permite escuchar y sentir nuestras lenguas indígenas. El mapa sonoro de lenguas indígenas ofrece la información básica sobre las lenguas, sus hablantes y sus ámbitos referenciales donde se habla. En relación a lo mencionado, identifica enunciados correctos. A ver, el mapa nos permite asociar a los pueblos originarios con su territorio. El mapa no necesariamente, muchachos, ¿no? Dice aquí. El mapa nos permite asociar a los pueblos originarios con su territorio. No, muchas veces, ¿por qué? Porque todavía hay investigación científica, todavía no se logra encontrar más pueblos, ¿no? Por eso sería falso. ¿Es una muestra del reconocimiento y respeto de la diversidad? En este caso, muchachos, sí, es una muestra del respeto de la diversidad cultural. 3. Busca poner en valor las lenguas nativas más importantes del mundo. No, las más importantes no, todas en sí, ¿no? Todas las lenguas, que son 48 tipos de lenguas acá, no solamente algunas. Y 4. Su difusión muestra el amplia pluricultural de la región, verdadero, pluricultural. Sería dedo 2 y 4. 9. En el marco, ya estamos en la hora, en el marco de la educación intercultural bilingüe, la Oficina de Medición de Calidad de Aprendizaje del Ministerio de Educación envió un grupo de especialistas para proponer una prueba pertinente de las poblaciones originarias, atendiendo la lengua materna en la evaluación censal de estudiantes. Ellos viajarán a Chachapoyas, Cajamarca, Moyobamba y Iquitos para luego visitar las provincias aledañas de las ciudades del anterior. Podemos concluir que, por ejemplo, la propuesta, de acuerdo a Chachapoyas, Cajamarca, ¿dónde se encuentran ahí? Ahí están los Aguanjú, eso lo vimos al inicio. Los Aguanjú están en Cajamarca, están en Chachapoyas, están en Amazonas, ¿no? En Madre de Dios, etcétera. ¿Ya? Y 10. Las comunidades nativas han solicitado
sistemáticamente al Estado y concreto las direcciones regionales agrarias que se titule su territorio sin éxito, cansadas de esperar que el Estado atienda su solicitud, han decidido demarcarlos ellas mismas, en el legítimo, que las comunidades nativas procedan por sí mismas a demarcar sus territorios ancestrales por inacción del Estado, sí, porque los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente, en este caso sí, ¿ya? Recuerda que también hay una ley de consulta previa, ¿no? Que no se puede, el Estado no puede llegar aquí a invertir mediante una concesión, ¿no? Empresa privada, sin la consulta previa al pueblo original, ¿ya? 10 avión. Y muchachos, hemos llegado a la parte final, ¿no? Espero que haya sido, ¿no? De mucho provecho, porque ya sabes que estos son, ya estamos a nada del examen, jovencito, ¿ya? Muy bien, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Si no hay una duda, consulta, ¿no? Ahora voy a compartir el material. Sí, profesor, ¿podría compartir el material y este PDF? Por supuesto, ahora lo hago. Gracias. ¿Bien?